Ya, Julio, Julio, Julio creo que todavía ya se estará conectando. Sol también. Bien, vamos a continuar con los estados de humillación de Cristo. Nos habíamos quedado en el estado de humillación de sus sufrimientos, ¿no? Los sufrimientos de Cristo fueron momentos difíciles en su vida, en el cuerpo y en el alma del Señor. Él sufrió conscientemente, ¿no? Los sufrimientos de Cristo no fueron símbolos, sino fueron reales. O sea, el cuerpo sufrió del Señor, ¿ya? Y fue un estado en el cual él experimentó duramente el sufrimiento, producto, en este caso, los sufrimientos de Cristo no fueron producto de sus pecados, vamos a llamarlo así, ¿no? Cristo no sufrió por sus pecados, sino Cristo sufrió por nuestros pecados. Los sufrimientos Él los llevó desde que nació, desde la encarnación hasta el momento de su muerte. En la muerte de Cristo se terminan los sufrimientos que iniciaron en la encarnación, ¿no? Como dije, durante toda su vida, Cristo experimentó sufrimientos, no fue reconocido, ¿no es cierto?, como profeta en su tierra, fue cuestionado por su propia familia, fue rechazado. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿no? Sus discípulos también no respondieron bien. Y en su cuerpo él atravesó también situaciones difíciles, ¿no? Los sufrimientos de Cristo son únicos. No sé si ha leído lo que le correspondía hoy día. La lectura era para justamente los estados de humillación en el libro de Berkhof. No sé si usted ha podido leer. ¿Alguien leyó la lectura de Berkhof? El estado de humillación. ¿Pudo leer o no pudo leer? Creo que no han leído, ¿no? Ya, bueno, ¿qué importa si no han leído? Pero igual tienen que leerlo, ¿ah? Porque yo les estoy dando solamente un pequeño resumen, ¿no? La lectura justamente es el tema para profundizar un poco más, ¿no? Entonces, uno de los estados de humillación fue justamente eso, ¿no? Los sufrimientos de Cristo, ¿no? El pasaje que nos ayuda, ¿no?, en cuanto a la profecía sobre los sufrimientos de Cristo es Isaías 53. Vamos a buscar ese pasaje, ¿eh? Es un pasaje que nos relata que en la vida del Hijo de Dios iban a pasar los sufrimientos que acontecieron en su ministerio, ¿no?, en su vida terrenal. Vamos a ver Isaías 53, por favor. Los sufrimientos de Cristo anunciados por el profeta, ¿no? Isaías capítulo 53. Vamos a leer del capítulo 5:3, del verso 1 al 2. Ya, vamos a leer del 1 al 2. Es el salmo mesiánico que describe un poco lo que le va a acontecer al siervo de Jehová, ¿no?, en cuanto a sus sufrimientos. Es bastante claro este salmo profético mesiánico. A ver, ¿quién puede leer Isaías 53 del 1 al 2? Ahora, pastor. Yo, Adelante.
Ya le ganó Julio, creo. A ver, Julio, dale. Disculpa, Sol. Eh, Isaías 53, ¿no? Del 1 al 12, ¿no? Sí. Sí, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni resplandor. Le veremos más sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimientos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Amén, pastor. Tremendo, tremendo este pasaje de Isaías, ¿ah? Este pasaje es el pasaje donde se describe lo que le va a acontecer al siervo de Jehová, al Mesías, ¿no? Al varón de dolores, experimentado en quebrantos. Ahora, esta profecía de Isaías se hizo realidad en la vida del Hijo de Dios. O sea, los sufrimientos de Cristo fueron predichos por el profeta que deberían pasar. Y fíjate, ¿ah? Sufrimientos que deberían pasar en la vida del Mesías. Por eso la intensidad de los sufrimientos de Cristo al final, sobre todo, ¿no? Fueron fuertes, porque ya estaban anunciados, ¿no? Y Jesús oró con tanta intensidad también para poder prepararse, fortalecerse y enfrentar los sufrimientos que vendrían, ¿no? Ahora, en la cruz, quisiera conversar un poco sobre esto con ustedes, ¿no? En la cruz, cuando Jesús estaba muriendo, estaba agonizando, él dijo una palabra. Él dijo una palabra como parte también de su sufrimiento, ¿no? Dijo, Padre, no, Padre, ¿por qué me has desamparado? Vamos a la palabra que Jesús dijo, ¿ya? Vamos al Evangelio, directo al Evangelio.
A ver, vamos al Evangelio para ver esta palabra y conversar un poco sobre esto, ¿ya? Mateo 27:46. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Jesús está exclamando una palabra donde está reflejando un momento bastante tenso en su vida, ¿no? Está experimentando que ha sido desamparado, ¿no? A ver, cómo podemos entender esto, hermanos? En este momento de su agonía de Cristo, en sus sufrimientos, en la cruz, clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Qué estaba pasando en este momento? En el cuerpo de Cristo, en el ser de Cristo, que lo lleva a expresar esas palabras, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? En ese momento todo el pecado del mundo estaba sobre él, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, no puede ver el pecado. Entonces, por eso sentía esa separación de Dios. Se estaba separando el padre del hijo, se estaba separando por causa de lo que estaba pasando en el hijo, ¿no? En Isaías 53 hemos leído que él cargó con todos nuestros pecados. O sea, los sufrimientos en el cuerpo de Cristo estaban no solamente evidenciándose de manera física, o sea, no solamente el cuerpo de Cristo estaba cargando el dolor que provoca el sufrimiento por los golpes, las heridas, las humillaciones, ¿no? El sangrado que provoca todo esto, dolor, sufrimiento, sino Jesús estaba en ese momento también, aparte de eso, estaba cargando con todos los pecados, las iniquidades de aquellos por los que estaban muriendo, ¿no? O sea, fíjate la intensidad del sufrimiento de Cristo. Y al momento de ser puesto como sustituto, al momento de ser puesto como cordero en el sacrificio, ¿no? En ese momento Jesús está cargando con todo el peso del pecado por los que va a redimir, que llega a expresar esto, ¿no? Que en ese momento está solo cargando el pecado de toda la humanidad, ¿no? Fíjate qué tal sufrimiento, pues, hermano, no es algo sencillo, es profundo de entender, ¿no? O sea, el sufrimiento de Cristo fue realmente tan fuerte, ¿no? En su estado de humillación. Por eso dice que no hay otro que pueda haber experimentado tanto sufrimiento como lo experimentó el Hijo de Dios, ¿no? Que por amor a nosotros se hizo pobre, por amor a nosotros se hizo sacrificio, cordero, entregado, el sacrificio para nuestro rescate, ¿no? Entonces, realmente los sufrimientos de Cristo fueron terribles, ¿no? Pastor, Eh, sí, ahí en Mateo, no sé si nos hemos dado cuenta, sí, Mateo dice Elí, Elí, ajá, Marcos dice Eloí, Eloí. ajá, Entonces, el Señor Jesús también habló en arameo. así, hablaba arameo, sí. Hay que entenderlo eso, Sí, aparte de lo que
el sufrimiento, sino la expresión que ese momento el Señor, porque Marcos en 15:34, y a la Ujú, hora novena clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, dice, ujú. ¿no? Ajá, Entonces, sí. los Son evangelios, palabras, sí, sí, está bien, bien observado. Son palabras que se pueden usar, no, no hay problema. sí, De Elohim, ¿no? La raíz es Elohim, ¿no? así Elí, es, Eloí también son ramas que se pueden usar para referirse a Dios, ¿no? sí, correcto. Entonces, Pero, sí, sí, Javier, termino en Pablo, en 2 Corintios 5:21, sí, eh, dice, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En ese momento se estaba llevando, estaban en el juez, ¿no? Estaba sentenciando en Cristo todo nuestro pecado. Estaba así es. cargando. Entonces, como un tribunal, vamos a decirlo, ¿no? Se estaba llevando la sentencia. El Padre estaba satisfaciendo su demanda en Cristo. Siendo justo, ¿no? Exactamente. Amén, O amén. sea, el justo por los injustos, ¿no? Exactamente. Un tribunal. El inocente está muriendo por el culpable, ¿no? Por eso Sustituto, ¿no? es sustituto perfecto y es el gran amor de Dios, ¿no? O Ah, sea, si lo podemos entender, la persona que puede entender esto de los sufrimientos de Cristo en la cruz y lo que está atravesando en ese momento, conforme al Salmo, al Isaías 53 y los evangelios, realmente el pecador que escucha eso y lo entiende con claridad, no le va a quedar otro camino que quebrantarse de rodillas y caer como Tomás y llamarle al Señor, Dios mío, Señor mío, ¿no? Cuando realmente se entiende esto, ¿no? De la humillación de Cristo en sus sufrimientos, ¿no? Y hasta la muerte, porque los sufrimientos del Señor acabaron con la muerte, ¿no? Al momento de morir se acabaron los sufrimientos de Cristo y pasamos ahora al otro estado de humillación, que es específicamente es la muerte, ¿no? La muerte es otro estado de humillación en la persona de Cristo, ¿no? Pastor, estaba leyendo el libro que nos mandó leer, estaba leyendo y Ah, ahí he encontrado eh, dice, hay diferencia de opciones con respecto al número de los estados de mediador, o sea, eh, ujú, la exaltación, ¿no? Hablemos de 3 estados de modo, dice, de existencia. ujú, Entonces, el estado dice, preexistente del ser eterno, divino, es uno. El segundo estado, el estado terrenal de existencia temporal humana. Y el otro es el estado celestial de gloria. Aquí habla de 3 estados ujú. en la Claro, persona de Cristo. sí, esos son los estados de exaltación. Exaltación, amén, amén. Ajá, sí, todavía estamos en la parte de la humillación. Ay, ya, perdón, perdón. Bien, vamos a ver ahora el estado de humillación en su muerte, ¿eh? Cristo atravesó la muerte, fue también parte de su naturaleza, ¿no? Experimentar la muerte, como la vamos a experimentar todos en algún momento. Cristo murió, ¿no? Y los evangelios lo registran así, ¿no? Jesús entregó el Espíritu, Jesús expiró, Jesús murió, ¿no? Y también se registran cuando los encargados de la crucifixión pasan para ver si ya Cristo había muerto, ¿no? Y le introducen una lanza, ¿no? Al costado, ¿no? Y efectivamente el Señor ya había fallecido,
O sea, orgánicamente, ¿no? Biológicamente, el cuerpo había dejado de tener funciones vitales, ¿no? Había fallecido, orgánicamente, biológicamente. Ahora, pero acá hay que explicar bien, ¿no? Para no tener algún tipo de confusiones. Nosotros, conforme a la enseñanza bíblica, enseñamos que la muerte, por qué viene la muerte a los hombres? A ver, ¿quién me podría decir eso? ¿Por qué Es los la hombres paga, mueren? Dime, Roger. es la paga del pecado, pues. Es la paga del pecado, efectivamente, ¿no? El pecado trajo como consecuencia la muerte. El Señor en el paraíso le dijo a Adán, no comas de este árbol, a Eva también, porque el día que comas ciertamente morirás. Y cuando Adán comió y Eva, se introdujo la muerte, ¿no? Así que la muerte es el resultado del pecado en el hombre. Y como nosotros heredamos la naturaleza de nuestros padres desde Adán, por eso todos, sin excepción, morimos, ¿no? Entonces, en el caso de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre, él también experimentó la muerte. Entonces, ¿cómo podemos entender que Jesús hubiera podido experimentar la muerte si en realidad la muerte es producto de una condición de pecado en nosotros, ¿no? Y a la vez también afirmar que Jesús fue igual a nosotros, pero sin pecado. Entonces, si Jesús fue sin pecado, como nosotros, ¿por qué él atravesó la muerte? ¿Cuál sería su explicación a esto? A ver, quiero escucharles. Bueno, pastor, primeramente en Génesis 3 encontramos tres tipos de muerte, ¿no? Y eso hay que entenderlo. La muerte espiritual, la muerte física, también habla de la muerte eterna. Pero, pero cuando Cristo muere, ya, y José de Arimatea lleva el cuerpo, muere pues en el sentido para cumplirse la profecía. Había una profecía que tenía que cumplirse. Pero dice la escritura, dice que el Espíritu Santo, dice, ¿no? Levantó ese cuerpo al tercer día. Ujú, ujú, Entonces, ujú. pregunta, ¿por qué muere? ¿Por qué murió? ¿Qué murió? Entonces, su naturaleza humana tenía que experimentar ese, ese proceso. Ya, muy ¿No? bien. Dice Sí. Pablo, primicia, luego dice Pablo ya, ¿no? Primicia, dice, de la Ujú. resurrección. Entonces, para cumplimiento de la escritura. Ya. Tiene razón, tiene relación por ahí también, tiene que ver algo con la escritura. ¿Alguna otra idea? ¿Por qué el Señor atravesó la muerte, como atravesamos todos nosotros, considerando que Él no tenía pecado, ¿no? ¿Alguna otra idea? ¿Tiene algo que decir sobre esto? Diga nomás, no, no hay problema. Lo que piensa, Eh, diga. yo Pastor, creo por, pues, puede ser tal vez Sí, porque tenía que establecer un nuevo pacto, sellar el pacto. ya, por un nuevo pacto, ya, podría también estar relacionado con el nuevo pacto. Está bien, perfecto. Jorge, pastor, yo sí, creo por el hecho de que, bueno, el principio nos manda, ¿no? Dios dijo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y básicamente ya, él decía, era necesario que, como se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Que el sacerdote mataba no sé, una oveja y era para limpiar el pecado, ¿no? Y básicamente eso, por eso es que Juan dice, bueno, he aquí viene el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Creo que va por ahí, es lo que yo creo. ya. Definitivamente el hecho de que Jesús muriera no es por el pecado natural que tienen todos los hombres, ¿no? No, eso descartamos porque el Hebreos dice que fue igual a nosotros pero sin pecado. Entonces, por ahí descartado. Jesús no murió porque tuviera pecado, ¿no? Sino Jesús murió porque la muerte de Cristo
estaba ya preanunciada por el Padre a través de la profecía. Ya el punto judicial, como lo dice Berkov en su libro, ya había sido decretado por el Padre la muerte del mediador, en este caso de Jesucristo. Así que el mediador, Jesús, necesariamente tenía que pasar por la muerte. Ahora, como dice Roger, Jesús no podía morir de otra manera. No podía morir de otra manera. O sea, no podía morir de manera accidental o ahogado en una barca, naufragio, la barca se hunde y se ahoga, o devorado por alguna fiera, o por alguna infección, alguna bacteria, alguna enfermedad, ¿no? O que alguien venga y lo decapite o algo así, ¿no? O sea, la muerte de Cristo, ¿no?, estaba ya preanunciada por el Padre y la sentencia de su muerte ya estaba dicha, que él tenía que pasar por eso. Judicialmente ya se había dado la sentencia, ¿no? El mediador tiene que morir. Y la muerte del mediador tenía que ser con derramamiento de sangre, ¿no? Por eso es que la muerte de Cristo, digamos, se produce porque justamente en él ya no había sangre que pueda hacer posible que su cuerpo siga funcionando, ¿no? O sea, Jesús murió desangrado en la cruz. Por eso es cuando el soldado le introduce la lanza, dice que sale agua, ¿no? Porque ya las cantidades de sangre en su cuerpo eran bajísimas, ¿no? O sea, prácticamente Jesús derramó la sangre en la cruz. O sea, ese madero, esa cruz de madera donde Jesús estaba colgado, estaba chorreando en sangre. No era un poquito, unas gotas, era realmente una cantidad considerable para que él pueda morir desangrado, ¿no? Esa era la forma como debía morir. ¿Y por qué? Porque el Padre así ya lo había prefijado, ya lo había anunciado de antemano, ¿no? Así que la muerte de Cristo fue una sentencia judicial hecha por el Padre y no fue una situación producto de su pecado, ¿no? Porque no lo tuvo. O sea, la muerte de Cristo fue un evento que marcó fin a los sufrimientos, pero también hizo experimentar la humillación de atravesar lo que es la muerte, ¿no? Ese es el otro estado de humillación de Cristo, la muerte. Y en esa muerte, eh, no había una separación del logos, o la divinidad, con la humanidad, ¿no? O sea, incluso en la muerte del Hijo de Dios encarnado, estaba manteniéndose la unidad de la persona. Acuérdese siempre eso, ¿no? La persona de Cristo no se puede dividir, ya sabe, ya hemos aprendido, ¿no? La persona de Cristo no se divide, no se separan, ¿no? No se fusionan, no se mezclan, no se absorben, ¿no? Se mantienen las distinciones ahí, pero en una sola persona, ¿no? Entonces, cuando el Hijo de Dios muere y experimenta la muerte en su estado de humillación, la persona de Cristo sigue unida. O sea, el Logos a la humanidad sigue unido, ¿ya? O sea, cesan las condiciones biológicas, orgánicas, el cese temporal de las funciones vitales, ¿no? Se queda ahí, pero la persona sigue unida. Porque si decimos que en ese momento de la muerte de Cristo, ¿no?, el Logos, el Verbo, deja el cuerpo, la humanidad la deja, ahí la deja en la tumba y se va, entonces estamos dividiendo, estamos separando a la persona, ¿no? Estamos rompiendo su unidad. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque en Cristo está presente la divinidad y la humanidad por siempre, ¿no? Desde que se encarnó,
el Hijo de Dios se mantendrá unido a su divinidad y a su humanidad eternamente, ¿no? Entonces es una cuestión bastante profunda, pero ahí está, ¿no? En la muerte, el Salvador está experimentando la muerte, pero no está dividiendo o no se está separando de su divinidad, se mantiene unido, ¿no? Eh, la muerte es el hecho de experimentar eso también en la persona de Cristo, ¿no? Estado de humillación, la muerte, ¿no? ¿Cómo es posible, pues, ¿no? Que el Creador, el dador de la vida, pueda experimentar la muerte, ¿no? Pueda pasar por la muerte, ¿no? Eso es una humillación, en realidad, pues, ¿no? El estado de humillación de la muerte. Ahora, vamos a ver otro estado más de la humillación del Señor, que tiene que ver en su entierro, ¿no? La palabra de Dios dice que el Señor murió y luego el cuerpo fue solicitado para ser enterrado, ¿no? Y se relata en Mateo que uno de los discípulos secretos que tenía Jesús, José de Arimatea, ¿no? Pide el cuerpo a Pilato para que se lo puedan entregar, ¿no? Y se lo entrega y él se lo lleva a la tumba, ¿no? Y lo entierran. ¿Cuál fue, ¿no?, la finalidad del entierro de Jesús, ¿no? ¿Por qué se tuvo que enterrar el cuerpo, ¿no? Porque no había otra forma de evidenciar que el Señor había fallecido, ¿no? O sea, es lógico, es obvio que una vez que uno fallece, muere, acto seguido se procede al entierro, ¿no? Así que llevar el cuerpo a la tumba de José de Arimatea estaba evidenciando realmente la muerte del Señor, ¿no? El sepulcro, el cuerpo en el sepulcro, era una señal incuestionable de que efectivamente Jesús había muerto, el entierro, ¿no? Algunos, ¿no?, en su intento de poder desacreditar la resurrección de Cristo, ¿no?, han dicho o dicen que Jesús no murió, ¿no?, sino que sencillamente en la cruz como que se desvaneció y perdió pues un poco de sus funciones vitales, pero que todavía estaba vivo, ¿no? Y que por ahí lo descolgaron sus apóstoles y se lo llevaron y lo escondieron en algún lugar y Jesús luego murió de una manera natural como mueren todos los demás, ¿no? Y crearon la idea de la resurrección, ¿no? Cuando en realidad no pasó eso, ¿no? Pero siendo fiel siendo honesto al Evangelio y a los relatos, ¿no?, nada de eso es cierto, pues, ¿no? La tumba, el sepulcro, es una señal ciertísima de que Jesús pasó por la muerte, ¿no? El entierro de Jesús fue también un acto de humillación, ¿no?, un estado de humillación en la vida del Salvador. Ahora, ligado al entierro, viene el último estado de humillación, ligado al entierro, ¿no?, que tiene que ver con el descenso del Salvador al Hades, ¿no? El descenso del Salvador al Hades, ¿no? En el credo de los apóstoles, no sé si usted ha leído ese credo, es parte de nuestra confesión también de fe, el credo apostólico. ¿Tiene costumbre de leer el credo? ¿Conoce el credo? ¿Los que están presentes conocen Sí, pastor. Sí, el credo apostólico? sí, Eh, pastor. Roger, Julio, Adi, Sol. Amén, pastor. Ya, vamos a ver este credo apostólico, ¿no?
Algunos pues dicen que este credo es católico, dicen, ¿no? Y no lo consideran dentro de sus confesiones de fe, ¿no? Pero no es católico, es cristiano, es credo apostólico, ¿no? Que lo usen los católicos también, también, pues, ¿no? Pero es una confesión cristiana, ¿no? Quiero ver con ustedes este credo, lo voy a proyectar. A ver. Voy a proyectarlo para verlo con ustedes. Pastor, pero también es un cumplimiento de la profecía, porque en Deuteronomios Sí. dice que no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin Ujú. falta lo enterrarás en el mismo día, dice, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra. Jehová tu Dios te da por heredad. Así es. Tiene que ver también. Ahí está. Acá tengo el credo. Vamos a verlo. En una parte del credo dice así. A ver. Más o menos es un documento antiguo, ¿no? El credo de los primeros siglos de la iglesia. Y dice así, ¿ya? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Es un resumen, síntesis de la fe. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único, unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Ahí está, ¿no? Son los estados de humillación que ya hemos visto, ¿no? Y los sufrimientos están fue crucificado. Luego dice, descendió al infierno. Acá hay otro estado, ¿no? De humillación. ¿Qué pasó cuando fue sepultado? Dice, descendió al infierno. Ajá, credo apostólico. Descendió al infierno, ¿no? Estado de humillación. A ver, ¿qué quiere decir esto? A ver, vamos a ir conversando un poco, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Descendió al infierno o al Hades también se le conoce este lugar, ¿no? ¿Quiere decir que Jesús fue al infierno? ¿Qué idea tiene usted? Porque si usted conoce el credo, de repente lo ha leído, lo recita o lo enseña, ¿qué enseñanza dice de esto de que descendió? A ver, ¿qué idea tiene? Suelte nomás sus ideas. Entonces, pastor, también que Jesús hace creer que Jesús murió realmente. ¿Cómo? Pastor, buenas noches. Sí, Siempre se ha creído dentro de la iglesia que Bueno, Jesús me decía que descendió, pues, ¿no? hace creer a la persona que Jesús murió realmente. claro, antes tiene que, después de la muerte se entierra y dice desciende. ¿No? Muy bien. ¿Cómo dice Jorge? No, siempre se ha creído, ¿no? Que Jesús descendió a, al Hades, ¿no? Siempre se ha Ajá. creído y que se llevó la cautividad. Hay un pasaje, ¿no? Entonces, sí, yo sigo creyendo también igual que después de muerto, nuestro Señor descendió, ¿no? Y predicó a los espíritus encarcelados, algo así dice. Ujú. Pero fue una proclamación, ¿no? Una Ya. proclamación de su victoria, ¿no? Que venció la muerte, el único que pudo vencer la muerte. Ujú. Pero sí es una creencia que creo que también se ha creído de hace mucho tiempo, hace muchos años, que está impregnada en el, en el credo apostólico, ¿no? Así es.
Bueno, la palabra que usan ahí, infierno, ¿no? No es necesariamente la palabra que se puede aplicar luego a la idea del lugar de condena final, ¿no? De todos los impíos, donde van a ir a parar por la eternidad, ¿no? No necesariamente tiene que ver con ese lugar, sino esta palabra del credo apostólico, infierno, también se puede dirigir el significado al Hades o al Seol, ¿no? Hades en griego y Seol en hebreo. Y es el lugar de los muertos. Es el lugar donde están los muertos. ¿Sí? Ahora, Jesús desciende a los infiernos, ¿no? En el sentido de que va al lugar de los muertos, al lugar donde están los muertos que ya han partido, ¿no? Eh, en ese sentido es la idea del descenso de Cristo a los muertos, ¿no? Ahora, hay muchas explicaciones teológicas sobre esto, qué es lo que hace Jesús descendiendo al Hades, ¿no? Y es la idea de que esperaban también la redención aquellos hombres que esperaron pues las promesas de Abraham, ¿no? Los antiguos, ¿no? Que esperaban la redención también y que Cristo anuncia la victoria, la redención en ese lugar de los muertos, ¿no? También, que esperaban la redención de Israel, ¿no? Por eso es que dice desciende al Hades, al lugar de los muertos, o a las partes más bajas, ¿no? Pastor, Sí. una consulta. Entonces, en ese concepto, ¿cómo consideramos la historia del rico y Lázaro? Ujú, ¿Cuál sería la interpretación cuando se hace una especie de diálogo ahí, ¿no? Entre ujú. el rico y está hablando con el padre Abraham. ¿Cómo se interpretaría ese relato de Jesús? Claro, en el relato, esa era una tradición judía del rico Epulón y Lázaro, ¿no? Donde se creía, a través de esa historia, los judíos narraban, ¿no? No fue propia de Jesús, o sea, Jesús no la inventó, esa parábola, ¿no? Esa historia, sino ya era una tradición judía que se creía, ¿no? Jesús la usó nomás para explicarlo. Ellos creían, en el contexto judío, ¿no? De que sí, había un lugar que se llamaba el seno de Abraham, que era un lugar donde estaban esperando las promesas de Dios, ¿no? Pero que era una antesala, digamos, una antesala a lo que sería pues la redención de Israel. Y otro lugar que era fuera de esa antesala, ¿no? Entonces, cuando dice que el Señor desciende al Hades, está descendiendo a ese seno de Abraham, donde esperaban justamente los fieles del Antiguo Testamento la redención, ¿no? Y Cristo baja a ese lugar a anunciarles a ellos la victoria que se ha logrado con su sacrificio, ¿no? Y anunciar, ¿no? Y atraer la redención a aquellos fieles que esperaban en él, ¿no? En la promesa de Abraham, ¿no? Así lo podemos explicar esa parte, ¿no? En ese sentido teológico de los que afirman de que Cristo bajó al Hades para anunciar la victoria final sobre la muerte, ¿no? Sí, Entonces, pastor, podríamos que considerar que tanto paraíso como infierno tienen que ver con la tradición judía. O sea, no es sí, una realidad o cómo lo explicamos. sí. La idea del paraíso, ¿no? Se ve en el Génesis primero y luego aparece ya en la palabra de Jesús en el ladrón que le da la promesa del paraíso y luego también aparece en el Apocalipsis, ¿no? Nuevamente aparece la figura, ¿no? Entonces, el paraíso es el lugar de la eternidad con Dios. Ese es el paraíso, ¿no? O sea, el paraíso es el lugar que Dios diseñó para que el hombre viviera con él eternamente. Ese es el paraíso, ¿no? Que en el Génesis se representa en el huerto, ¿no? El lugar geográfico y todo lo demás. Pero la idea final es que es un lugar donde Dios va a estar eternamente con aquellos que él ha redimido, ¿no? Ese es el paraíso.
en un sentido teológico. O sea, no es lo mismo seno de Abraham que paraíso, entonces. En el sentido judío no, porque el judío tenía otra idea, ¿ya? Del seno de Abraham con el paraíso, ¿no? Era otra idea. Y Pastor, había otros niveles también que tenían los judíos en cuanto al lugar de los muertos, ¿no? Había como 3 niveles para los judíos. Sí, dígame. este tema siempre se ha usado y yo he escuchado predicar que bajó, dice, a predicar a los espíritus encarcelados, Ajá. Pedro dice eso. pero sí, Ujú, pero esto hay que tener cuidado ujú. porque la persona muerta, muerta está y su oportunidad también. Así es. No hay que entenderlo como si fue a predicarlo a los que negaron a Cristo o No, a no, los... no, no, no. No, no, no es así, ¿no? No es así No. esto. Para poder alinear nuestra Teología, sí. doctrina, poder Sí. entenderlo, ¿no? De la manera de que fue un grito de victoria, ¿no? Y esperanza a los redimidos. A los que murieron en la promesa de Abraham. Y la promesa, Porque, exactamente. porque Pablo dijo que Abraham fue justificado Exacto. sin haber conocido a Jesús. O sea, ¿cómo es posible esto, no? Abraham fue justificado, pero sin haber conocido a Jesús. Y ahí Pablo menciona, él fue justificado por la fe, porque le creyó a Dios, ¿no? Y creyó en la Pablo promesa. dice, Pablo dice en Efesios, en el capítulo 4, Ajá, dice ahí, y eso de que subió, ¿qué sino también y había descendió. descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Así es. Hace pregunta. El 10 Ujú, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, dice. ujú, ujú, ujú. Sí, tiene razón. La posición más, digamos, más fuerte y que nosotros también seguimos, ¿no? Como teología reformada, es que el Señor Jesús descendió al lugar de los muertos, o como el credo dice, infiernos o Hades o Seol, para anunciar a los que esperaban la promesa de Abraham en el seno de Abraham, ¿no? Y anunciar su victoria ahí, ¿ya? Y llevar también la redención a aquellos que murieron esperando la promesa de Dios, ¿no? Esa es la posición que nosotros tenemos, ¿no? Um, Pero eso también fue una parte de la humillación en la persona de Cristo. Ir al lugar de los muertos, ¿no? Otro estado de humillación en el Señor. Bien, complemente, por favor, complemente esto porque hay más que decir. En la lectura que tiene de Berkov, ¿ya? Ahí tiene los estados de humillación de Berkov, páginas 394 a 411, ¿no? No, al 482 al 408, 408. Ya, lea, por favor, complemente su lectura ahí para que pueda enriquecerse más. Bien, entonces, hoy vamos a dejarlo ahí, los estados de humillación del Señor. Recuerde, ¿ya? En su condición nacido de mujer, él experimentó los estados de humillación en su cuerpo. Estaba en la encarnación, recuerda, ¿no? Desde la encarnación fue su humillación, en sus sufrimientos, ¿no? Fue su humillación, en su muerte fue su humillación, en su sepultura y en su descenso al Hades, ¿no? O al infierno. En todo el proceso de humillación del Señor. Bien, espero haya podido contribuir en algo más esta sesión en su conocimiento cristológico. No se olvide ya de empezar a avanzar su tarea, no se queda para el último, ¿ya? Empieza a avanzar su tarea, no se quede después, ¿no? Mañana lo hago, trampa el diablo, ¿no? Ese mañana nunca llega. Hoy termina la clase y empieza a avanzar su título por lo menos. Una explicación, pastor.
Sí, el trabajo, ¿no? Nuevamente es cómo presentar a Cristo desde un aspecto cristológico, considerando su contexto de iglesia local, su experiencia también dentro del trabajo ministerial, el contexto en el cual vive, ¿no? De la iglesia donde está, cómo presentar a Cristo a la sociedad donde yo estoy, ¿no? Considerando la persona humana, divina de Cristo, en la naturaleza humana divina en una sola persona, considerando eso, y, y en un ensayo de 3 páginas máximo, ¿no? Me interesa bastante ver su capacidad de reflexión, ¿no? Interesante es eso. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro, Wilson? Algo nada más que me quedaba, no me queda duda, sino digo, eh, esto, o sea, la autoridad que tiene Jesús, ¿no? Sí. En Juan 10, 17 dice, por, por eso me ama mi Padre, dice, por eso me ama el Padre, dice, Ujú. porque entrego mi vida para volverla a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el Ujú. mandamiento que recibí de mi Padre. O sea, Así es. con esto él estaba explicando que su muerte, o sea, no es que lo mataron a él, o sea, su muerte no vino de parte de los Humanos. romanos ni de los judíos, sino vino de parte del mismo, ¿no? Pero cuando Ah, dice, y tengo autoridad también para volverla a tomar, o sea, está hablando de la resurrección, y en ujú. realidad, ¿quién resucita? ¿Es el Padre quien resucita al Hijo o es la autoridad del mismo la que lo resucita? Según lo que dice después Pablo en las cartas apostólicas, es que el Espíritu Santo es el que produce la resurrección del cuerpo de Cristo, ¿no? Y es lo que sucedió, ¿no? El poder que actúa en la resurrección de Cristo es el mismo poder que actúa en nosotros. Ahora, Jesús dice que él tiene poder para tomarla y también para darla y para volverla a tomar. Pero esa autoridad no viene de él, dice, sino el Padre es el que me ha dado, ¿no? O sea, no es una autoridad desligada del Padre, es una autoridad delegada, ¿no? Y sí, pues ahí está presente la Trinidad, el Padre, el Hijo, Claro, y así es. porque si no, si solamente Jesús fuera el que tú me parece que, que Jesús muere y él mismo se resucita y es la misma Claro, persona, y ya nos hacemos unicitarios, ¿no? Que es sabelianismo que está volviendo nuevamente con fuerza, está entrando nuevamente la corriente unitaria, sabelianismo, están creyendo de que el Hijo es el Padre y el Padre es el Espíritu es el Hijo, y todos al final es uno. No hay Padre, Hijo y Espíritu Santo en distinción. Todos es el Diríamos, mismo. diríamos en todo caso, pastor, en la voluntad del Padre, delegando la autoridad al Hijo y ejecutada por el Espíritu Santo. O el Espíritu Santo, efectivamente, ¿no? Así es, ¿ya? Porque la otra vez escuché un videito que me mandaron sobre que Jesús oraba, o sea, cuando Jesús oraba en el Getsemaní al Padre, dice que no oraba al Padre, sino Jesús oraba a sí mismo porque él también es el Padre. Y en su naturaleza humana le decía a la divina que se sentía mal. Y él mismo se respondía al humano, a fortaleciéndose él mismo. Es una locura, ¿no? O sea, en Cristo él hablaba consigo mismo, tipo ese personaje que sale en El Señor de Señor de los Anillos, no sé si ha visto la película, Smigol, que es como un hombrecito medio raro, que habla, tiene dos personalidades, le dice sí, no, ellos son malos, sí, no son buenos. O sea, una locura ahí en la mente del personaje, ¿no? Eso es lo que piensan los unicitarios, ¿no? Que en Cristo no hay dos distinciones, o hay humano divino, pero que entre ellas, pues, está metido ahí el Padre, el Espíritu Santo, y se habla un enredo total,
Bueno, tengan cuidado con esas enseñanzas, ¿no? Son herejías antiguas, solo que vienen con nuevo envase. Pero ya se ha condenado eso, ya está refutado y todo, ¿no? Por eso conozcan bien la doctrina de Cristo, ¿no? La cristología, la Trinidad, cómo se debe entender. Muy bien, Dios le bendiga. Wilson, despídenos con una oración, por favor. Prende tu micro y despídenos con una oración. Amén, pastor. Vamos a orar. Soberano Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Padre, y una vez más, gracias porque a través de tu siervo, Señor, estamos teniendo buena enseñanza para poder ser preparados, Señor, obreros para tu viña y poder ser obreros, Señor, para poder enseñar a la Grey acerca de este tema, Señor, que es muy importante. Y pasó también estar preparados ante todo, Señor. Te agradecemos, Señor, y también queremos descansar en tu brazo, Señor, y queremos seguir siempre sirviéndote con mucho amor. Agradeciendo, Señor, te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Wilson. Que descansen. Bendiciones. Nos vemos Bendiciones, el Dios le próximo bendiga a todos, martes. Dios le bendiga, hermanos. Chao. Adi. Nos vemos.